casos por la máquina. Obviamente una buena parte de las operaciones intelectivas, subrayo la palabra, operaciones intelectivas la podemos hacer con la computadora. La computadora no puede hacer las operaciones valorativas de las que hablábamos hace un rato. No puede hacer todas las operaciones afectivas o emotivas o de carácter que nosotros llamamos estrictamente humano. No lo son, no. Puede hacer las otras, pero no estas. De tal manera que si imaginariamente un día toda la producción pudiera convertirse en una producción continua, como sucede con los materiales estos del cemento, la harina y todo lo demás, ¿verdad? Que es un material unitario que luego se dosifica, pues entonces la pregunta es, oye, ¿qué van a hacer entonces los seres humanos? Bueno, los seres humanos van a poder dedicarse a un trabajo verdaderamente humanizado. Y me dirá usted, pero ¿cómo puede ser un trabajo humanizado? Bueno, es un trabajo donde intervenga el arte, donde intervenga el espíritu, donde intervengan las relaciones humanas. Y en lugar de que el ser humano se dedicara simplemente a hacer cosas, haría vida. Enriquecer la existencia sería enriquecer la vida de todos los demás. Y en ese sentido, pues nos sobra. Sí, nos sobrarían problemas que podríamos afrontar. Así como ahorita tenemos un número de carreras determinadas, probablemente pudiéramos llegar a tener miles de carreras a las que los seres humanos pudieran dedicarse con igual importancia y con igual interés a esto. Yo creo que entonces la tesis de Marx en el sentido del valor del trabajo es exactamente eso. Estará vigente mientras exista el trabajo, aunque el trabajo pueda variar respecto a los recursos que utiliza o al objetivo al que se dirige. Eso de manera muy sintética. Pero primero yo creo que maestro, sí, y ahí cerramos porque creo que también se van a las 2:25. No, nada más saludos. Gracias. Maestro, por favor. ¿Yo? Sí, sí. Muchas gracias. Antes que nada quiero felicitarlo por la elocuencia, una charla tan concreta y específica sobre el quehacer de la filosofía. Me parece extraordinario, es la primera vez que lo escucho y me ha dejado pasmado de su discurso. Tengo ya 15 años, 13 años que me enrolé en esto de la filosofía, como usted bien lo dice, sin saber qué, y hasta la fecha sigo en la misma. Hasta ahora que lo escucho me empieza a dar claridad, o al menos me surgen ideas. Entonces felicidades por eso y me felicito también a mí. Bueno, algo que me surge a partir de su discurso es si la cultura o el ser humano no está en un problema, digamos, metodológico, en el sentido de que la verdad, el problema de la verdad, un problema milenario que ha acompañado siempre al hombre, se encuentra en un lugar, digamos, en un lugar donde el intelecto, la conciencia o el ser humano está dentro de él, vamos a decirlo así, de tal manera que no tiene que hacer otra cosa más que buscar en su propio pensamiento para encontrar la verdad. Yo soy lector de la filosofía francesa y los franceses de las últimas décadas me dicen que la verdad no se encuentra a partir de la búsqueda del filósofo, sino se encuentra a partir de una necesidad real, como usted bien lo acaba de, creo, explicar. En este sentido, la búsqueda de la verdad es a partir de una necesidad que es elocuente en nuestra sociedad, digamos, mexicana, y es sobre la ignorancia. Haciendo relación en lo que dice, yo encuentro que uno de los problemas más acuciantes, aparte del desastre ecológico, el desastre económico, el desastre mundial, es la masificación, es decir, el problema de la reproducción del ser humano. Y nuestra sociedad mexicana pues se caracteriza por la ignorancia de que a lo mejor en algún momento no había gente en el país, en los pueblos, y era pues necesario poblarlo, ¿no? Pero ahora estamos en un grave problema, en un problema
que es: no hay trabajo porque somos demasiados, no hay agua porque necesitamos carreteras y extraemos el petróleo porque necesitamos construir este país, modernizarlo, etc. De tal manera que nos estamos comiendo nuestro propio medio ambiente. ¿Por qué? Porque somos demasiados. Y como usted bien lo dice, dentro de 50 años vamos a ser más. Entonces, bueno, solo quería externar esta pequeña reflexión que me surge a partir de lo que usted dice. Si tiene algún comentario respecto de eso. Es bastante amplio lo que usted acaba de decir. Gracias. Es de una importancia extraordinaria. De cada una de estas cosas no le miento, podríamos, y con todo gusto yo lo haría, si las cosas se prestaran a una conferencia. Se comienza con un centro importantísimo, la palabra verdad, que es de las más misteriosas y que amerita efectivamente que recorremos el núcleo fundamental que esto tiene. Y finalmente nos pone usted frente a algo, frente a lo cual no podemos fingir, porque a veces suponemos que los errores que los humanos cometen se deben a ignorancia. Cerrar el humano se dice. Yo creo que esa es una de las grandes mentiras. No. La mayor parte de los errores que cometemos somos plenamente conscientes de ellos. Lo que pasa es que hemos llegado a cobrar una capacidad de cinismo verdaderamente extraordinaria. Y esto sucede mucho en nuestro tiempo. Déjenme decirle nada más para terminar. Análisis que vienen incluso desde los 70s indicaban una cosa. Cada especie tiene su rango de equilibrio cuantitativo con su medio. Obviamente la pregunta es cuál es el equilibrio del cuantitativo de la especie humana con su medio, que es el planeta. Oscilan entre 500 y 750 millones de seres humanos. Sí, pero tenemos 7.000 millones. Obviamente estamos completamente sobregirados. Me parece que no queremos entender. Cada quien vive encerrado en su gallinero matrimonial y cree que tiene derecho y que es lo más sagrado porque tiene su hijo, y que entonces el mundo debe ser sacrificado porque su hijo es lo más importante. Y me permito decir que esas son frases que de una emoción aparentemente muy noble, pero llenas de algo verdaderamente bárbaro y terrible. Algo muy parecido sucede con el asunto de los alimentos. Durante mucho tiempo se pensó que no había límites en los alimentos. El mismo Marx cometió el grave error de suponer que no había problema, que la naturaleza tenía capacidad para producir esto y que la población podía seguir creciendo, al contrario de lo que decía Marx. No es cierto. Marx estaba equivocado plenamente en ese sentido. Un día le he dicho yo a varios amigos, un día nos vamos a matar por una tortilla, porque obviamente no va a haber de comer para todos si seguimos de este modo. Si no sabemos hacernos responsables de un acto aparentemente tan sencillo, que forma parte de nuestra vida, como es la reproducción, evidentemente algo falla. Y eso tiene que ver con qué? Con un valor. Es el valor de la dignidad, ¿no? Es el valor del respeto a los demás seres humanos, y el valor a la vida, y el valor a lo que tiene la tierra. Pero bueno, podríamos hablar mucho de esto, lo felicito, son problemas muy importantes. Ojalá yo hubiera oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Maestro Severo Iglesias, nos ha hablado usted con excelencia de la excelencia de la filosofía, con el matiz singular que implica la responsabilidad de la filosofía frente a la totalidad del mundo, de la humanidad y de la problemática de la vida humana. El pensador que asume semejante misión en la vida es un funcionario de la humanidad, como lo ha puntualizado usted en evocación de la memoria del maestro Husserl también. En nuestro tiempo es evidente el predominio del discurso historiográfico en el conocimiento de la historia. Y el vínculo que establezco entre un planteamiento y otro, maestro, es conocer su pensar sobre el perfil que correspondería al historiador
para pertenecer a esa excelencia de la humanidad que es el pensarla filosóficamente? ¿Cómo podríamos pensar al historiador como un funcionario de la humanidad? Gracias. En términos breves, maestro Jorge, me permito decir que el maestro Jorge fue de la generación fundadora, quizá otro, y nuestro maestro de la universidad, el maestro Jesús Morales, de la generación fundadora de la Facultad de Filosofía, hace ya un número de años, gente muy distinguida, a la que la universidad le debe muchísimas cosas y muchas aportaciones que refiero a ambos. Y de manera muy breve yo diría una cuestión. Con frecuencia se confunden las ciencias sociales con la historia. A veces incluso se cree que la historia, la ciencia de la historia es la suma de las ciencias sociales. No es cierto. No es cierto. La historia toca aspectos que incluso rebasan a las ciencias sociales, porque la historia tiene que tomar en cuenta incluso hasta la misma evolución de la Tierra antes del surgimiento del ser humano, porque todo eso es importante para comprender lo que es realmente la vida sobre la Tierra y obviamente la vida de los seres en el sentido de la historia. Ahora bien, el problema entonces en este aspecto se convierte en lo siguiente: ¿cuál es la forma de razonar del historiador? Es una forma de razonar distinta a la de las ciencias sociales particulares. Siempre echamos manos de la sociología, de la economía y de muchas cosas. Es inevitable, los problemas centrales están ahí. Pero hay una manera de razonar distinta, específicamente. Generalmente todas las ciencias estas sociales son ciencias del que se conoce como ciencias del ciclo corto. Es decir, ciencias en donde uno puede examinar un hecho y examinar el proceso que transcurre y el punto al que llega. En la historia hay que saber echar maromas y hay que saber efectuar actos mortales para poder entender lo que sucede. Con mucha frecuencia, y lo hemos visto en los grandes pensadores, sucede una cosa. En unos cuantos años se dice, se puede recorrer lo que la humanidad ha recorrido en milenios. Exactamente. Es lo que sucede, por ejemplo, en las grandes revoluciones y en las grandes transformaciones. Todo el estancamiento que sufren los países en las épocas de podredumbre conservadora y dictatorial finalmente se rompe, porque en unos cuantos años es como si se acelerara el ritmo y el movimiento de toda la humanidad y del mundo, y entonces se recorría. Igual que lo que había dicho el maestro Hegel respecto a los individuos. Un individuo es capaz de recorrer en unos cuantos años lo que la humanidad ha recorrido en milenios, si es capaz de organizar el saber